o vanidad significa transitorio. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque también, y bueno, esto también me llamó la atención. Otro de los significados es ídolo. Entonces quiere decir que cuando lo concibieron, hermano, pues tenían esperanzas en él, pero a la manera de un ídolo. Y fíjense que significa también vanidad, o transitorio, porque sencillamente, recuérdense que la Biblia dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, y eso es la vida del ser humano. Vanidad de vanidades. Muchas cosas son vacías en nuestra vida. Y entonces, hermano, nosotros debemos de desprendernos de lo vano, de lo que no sirve, de lo que no tiene un fundamento en nuestras vidas para poder reiniciarnos en las cosas de Dios. Es decir, nosotros podemos estar, hermanos, confiados, y bueno, no lo estamos, ¿verdad? Pero hay gente que está confiada en sus riquezas. Por eso dice el Señor que a dos señores no se le puede servir, o sirven a las riquezas o sirven a Dios. Pero le voy a decir algo: las riquezas siempre van a ser vanidad, siempre van a ser algo que no llena, porque si no, entonces no hubiese amor al dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿No sabe por qué? Porque no hay nada que llene la vida del hombre, aún teniendo todo. Entonces es una vanidad. ¿Sí me entiende? Ok, entonces, hermano, lo otro que sacó de su vida a Adán en ese momento fue toda vanidad. Mire, yo quiero llevarlo aquí. Déjeme nada más verlo, porque a ver si me aparece. Para leerle algo más sobre Abel. Y de veras, hermano, a mí me sorprendió mucho. Mire, Abel significa vaciedad, significa insatisfactorio, significa vanamente, significa aliento, significa vano, etc. Ok, entonces, y su raíz era lo que le decía, ¿verdad? La raíz es ser vano en acción o en palabra, dice también. Es envanecerse. Entonces, digo, qué tremendo, porque entonces Adán, mire que sus primeros hijos, porque ellos nacieron prácticamente saliendo del Edén. Dice que se allegó a su mujer, nació Caín, nació Abel. Pero sin embargo, las generaciones de Adán, como Adán, tenían que tener un reinicio. Y no se dieron ni en Caín ni en Abel. Abel porque murió, y Caín porque fue echado de la tierra. Así dice la Biblia. Como hay algunos que están así, sí, hermano, pero con los ojos de huevo tibio, mejor se los leo. En el 4:6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, es decir, el pecado. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero mire, dice verso 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrare la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará,
Y respondió Jehová: cierto que cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que lo hallara. Y salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces Caín fue echado de la tierra. Él fue expulsado de la tierra. Y lo tremendo entonces, hermano, es que nosotros vemos que las generaciones de Adán entonces no se reprodujeron ahí. No fue el reinicio de Adán ahí, sino que el reinicio de Adán se dio hasta que concibió a Set, su esposa. Y entonces, bueno, pero antes de pasar a eso, quiero decirle que si algo es importante en nuestra vida para poder reiniciar en las cosas de Dios, es que no nos escondamos de su presencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno se esconde, lo peor que puede pasar es que cuando uno comete un pecado, una falta, un error, una situación, uno, hermano, se esconda de la presencia del Señor. Hay gente que lo primero que hace es: ya no voy a la iglesia. Después va uno en el supermercado, ¿verdad? Y tal vez uno va viendo por otro lado, hablando con el Señor, cuando de repente lo ven a uno y dice el pastor. O el hermano o la hermana fulana va ahí donde están los sombreros, se pone uno lentes oscuros para que no lo vea. ¿Por qué? Porque hubo pecado. Y entonces, hermano, lo que nosotros no debemos de hacer es alejarnos de la presencia del Señor. Todo reinicio en nuestra vida se va a llevar a cabo cuando nosotros, hermanos, estemos delante de la presencia del Señor. Es necesario que usted y yo lo hagamos, que vayamos a la presencia del Señor, a la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. Ok, entonces, mire pues, dice la Biblia, capítulo 5. De Génesis, sí. Voy a leer aquí en esta vez. Este es el libro de las generaciones de Adán. Bueno, y no las generaciones de Adán ya habían nacido, ¿no? Y fíjese que hasta aquí empieza a hablar de las generaciones de Adán. Y entonces dice: el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y varón y hembra los creó y bendijo, y los llamó en nombre de Dios a Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces fíjense que eso es algo bien lindo, ¿va? Porque si hablamos de gematría bíblica, ¿a los cuántos años lo tuvo? A los 130. Es decir, al número 13. En la gematría bíblica usted puede sumar 13 más 0, que es 13. Y el 13 es un número de rebelión. Es decir, hasta que salió de él su rebelión. Entonces pudo concebir un hijo que lo iba a hacer reiniciarse en todas las cosas. Es decir, que se iban a que iba a reiniciar las generaciones de Adán sobre la tierra. ¿Sí no se dan a entender? Ok, entonces, pero ¿para qué nos habla de eso, pastor? Porque, hermano, a usted me está poniéndole atención. ¿Usted qué quiere reiniciarse? Es necesario que nosotros, hermano, Adán se quería reiniciar en sus generaciones, pero no fue sino hasta que sacó de él, ¿qué cosa? Lo vano. Hasta que sacó de él lo fúnebre, la tristeza, la vanidad, lo que él pensaba que iba a ser solo transitorio. Yo imagino que en medio de los pensamientos, tal vez yo estoy equivocado y espero estarlo, pero tal vez en medio de los pensamientos de Adán era: ¿será que Dios en algún momento me va a dar la oportunidad de volver a entrar al Edén? Que como lo conocía como un Dios grande, poderoso, sublime, misericordioso y cuántas otras cosas, albergaba la esperanza quizá. Y entonces para él era algo transitorio, pero no fue sino hasta los 130 años que aquel hombre dio a luz, bueno, no él, ¿verdad?, sino que su esposa, más bien engendró él a Set. Y entonces Set, lo que significa, viene de una raíz que es Shi'it.
que significa cambiar, transformar, afirmar, considerar. Esas son algunas de las acotaciones que tiene. Tiene otras, pero me llamaron la atención estas, porque hermano, entonces, ¿cuándo fue que realmente Adán empezó o reinició esa comunión con Dios? ¿Cuándo fue que reinició ese trato otra vez con Dios? ¿Cuándo fue que el Señor le permitió empezar a expandirse en sus generaciones? Sí, hasta los 130 años, es decir, hasta el año 131, ¿verdad? Pues en lo que se gestó y nació. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Fue hasta que él pudo cambiar, hasta que él decidió cambiar, hasta que él propuso en su corazón cambiar. ¿Se recuerda? Entonces viene a mi mente lo que el apóstol Pedro con los otros 11 dice que se levantaron. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se levantan y le empiezan a hablar a los que estaban ahí alrededor. Y cuando termina el discurso y la revelación de lo que tenía acerca de Joel, la pregunta de aquellos que eran judíos, le dijeron: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuál fue la respuesta? Les dijo: arrepentíos y convertíos y bautícense. Entonces, ¿hacia dónde quiero llevarlo? Y tal vez ese es el énfasis que yo quiero hacerle. Los otros dos personajes que están aquí, solamente se los voy a... Bueno, vamos a ver algunas cosas, pero voy a mencionárselos para que nos demos cuenta, hermano amado, que lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para reiniciar algo verdaderamente, a fin de que nos prospere todo, a fin de que podamos evolucionar en nuestras generaciones y en todas las cosas que nosotros anhelamos y deseamos, hermano, es cambiar. Es cambiar, es transformarnos, es permitir que haya una transformación en nuestra vida. Por eso hoy vuelve otra vez el Espíritu a reafirmarme lo que tantas veces, y yo creo que casi todas las veces que he predicado, si no es que un buen porcentaje de veces, hemos hablado de Romanos capítulo 12 y verso 1 y 2, donde dice que nosotros lo que tenemos que hacer es no adaptarnos a este mundo, sino transformarnos. Mejor leámoslo, porque quiero que le quede a usted bien firme, bien claro ese pasaje. Romanos capítulo 12 y verso número 2. Mire, dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y esto es algo bien lindo, ¿verdad? Porque está hablando de un altar. Y ya ahorita vamos a ir a un segundo personaje. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Es decir, no tomen la forma de este mundo, no tomen la forma de este siglo. No tomen la forma de las vanidades de este siglo. ¿Y qué fue lo que sacó o lo que salió de la vanidad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Hasta cuándo se reiniciaron las generaciones de Adán? Hasta la transformación. Hasta que fue transformado, hasta que fue cambiado. Él lo estaba diciendo en su Hijo. Y entonces dice, sino transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a cambiar? ¿Cómo nosotros vamos a ser transformados? ¿Cómo nosotros vamos a ir hacia otro lugar? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar en el reinicio de nuestra vida, hermano, espiritual, metas superiores a las que hemos tenido hasta ahorita? Bueno, y si usted no ha tenido, o logros más bien, dentro de las cosas del Espíritu, si usted y yo no hemos alcanzado nada, hermano, perdóneme, pero entonces lo que tenemos que hacer es cambiar. Amén. ¿Puedo hacerle una pregunta, tal vez?
¿Cuántos hemos anhelado algo que el Señor haga en nuestras vidas y hasta aquí no se ha cumplido? Amén. Levántame, por favor. Va. ¿No será entonces que nosotros tenemos que cambiar? Sí. ¿Será que somos nosotros? Porque, perdóneme hermano, pero yo pienso, ¿verdad? Que si uno, por eso le decía, ¿verdad? Que es reiniciar pero sin reincidir. Es reiniciar las cosas, es reiniciar, retomar las cosas en Dios, pero no haciendo lo mismo, hombre. Porque, perdón, si usted quiere naranjas, hermano, aunque siembre frijoles, jamás, si siembra frijoles más bien, jamás le van a salir. Se va a quedar solo. Los va a tener que poner ahí a que se echen a perder para sentir lo ácido nada más. Pero de ahí de naranja no va a tener nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Transformarnos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos transformamos? Mediante la renovación del entendimiento. Ahora, ¿quién renueva nuestro entendimiento? La palabra, su espíritu, la búsqueda de Dios. ¿Verdad que sí? Pero es que, mire hermano, lo que pasa es que hoy entiendo tal vez un poquitito al apóstol Pablo, ¿verdad? Guardando nuestras distancias porque él es, no tengo nada yo que ver con él, ¿verdad? Pero, porque es enorme ese hombre de Dios. Pero mire, hermano, yo hoy entiendo por qué el apóstol Pablo hablaba y decía, no me canso de repetirle las mismas cosas, si para vosotros esto es seguro. Entonces, perdóneme, tal vez yo soy un poco chito, ¿va? Un poco insistente, chitillo, pues, para que... ¿Sabe por qué? Porque tal vez a veces usted se ha de aburrir cuando yo le digo también las mismas cosas y las mismas cosas. Transformarnos, santidad, llegar a Dios, dejar el pecado. Yo sé que cuando yo hablo de eso, ni a mí mismo me caigo bien, porque yo también vengo, ¿o no? Yo digo, no, Señor, yo tengo que, por tu Espíritu, Señor, ayúdame a dejar el pecado. Entonces, dice aquí, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Porque solo así vamos a lograr nosotros realmente, hermano, alcanzar y avanzar en este reinicio que Dios nos está permitiendo tener. Porque el reinicio no es otra cosa más que una oportunidad para nuestras vidas. Amén. Cuando uno reinicia en algo es porque tuvo una oportunidad para empezar algo nuevo, algo nuevo en este sentido, ¿verdad? Porque solamente retomé, digamos, si uno tuvo una situación familiar, hermano, y pues reinicia, no se fue a buscar otra mujer ni otros hijos, ¿verdad? Sino que en su casa empezó a transformarse, a ser diferente, a volver a algo que no había hecho tal vez jamás. Si en su caso usted jamás, los varones, ¿vale?, le habían llevado un ramo de flores a su esposa, pero eso sí querían que la comida estuviera sentado y todo el asunto, y andaba, traía y a todos le tronaban los dedos. Perdónenme, pero tenemos que cambiar. Bueno, y las hermanas también, si para todo era, pero es que no sé qué, y a mí no me importa, ahí está tu comida, y cométela fría, a mí qué me importa. Hay que cambiar. Claro, una cosa es consecuencia de la otra también. Pero si usted tiene un marido que es de bendición, que la trata bien y que todo, y usted se quiere montar, perdón, pero hay que sujetarse. Hay que cambiar de lugar. Y entonces va a tener un reinicio de bendición. Para usted, para sus hijos y para todos, ¿verdad? Gracias a Dios, cualquier parecido es simple coincidencia. De veras. Bueno, pero sigamos aquí porque yo no me quiero tardar mucho. Entonces, debemos de cambiar, de ser transformados, de afirmarnos en las cosas. Dice la Biblia, afirma las cosas que hay en ti antes de que muera. Las cosas que están por morir hay que afirmarlas. Así decía el Señor a aquella iglesia, ¿se recuerdan?
las cosas que están en ti, afírmalas, las cosas buenas.